Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Hoy es viernes. Primero le voy a mandar un mensaje a Caro, nuestra locutora, que hoy no pudo llegar, pero le mandamos un beso enorme. Así que, pero ya tenemos nuestra invitada acá en el programa. Muy gentilmente la licenciada Paola Aquino está con nosotros para hablarnos de sus talleres, de autoestima. Nos va a mostrar también sus cartas, que yo les voy a contar un poquito cómo es todo esto. Así que bueno, paso a presentarla. Paola Aquino, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias primero por invitarme. A mí me encanta por ahí compartir estos espacios y poder hablar de cosas que, si bien son comunes, la gente termina no haciendo mucho con eso, ¿no? Así Claro. que me parece que está piola y bueno, agradecerte infinito. Bueno, gracias a vos por estar acá, porque encima con este calor en la ciudad de Buenos Aires es más que valorable. Sí, tal cual, tal cual. Y el tiempo también, el tiempo de uno. Contame un poquito, para empezar así, porque aparte vos también sos docente y das clases en la universidad. Exactamente, sí, soy docente de la UAI, donde me egresé, y además de la UCES. Así que sí, me encanta mucho la parte de psicoeducación, ¿no? Como que Wow. descubro que pudiendo hablar, como te decía, ¿no? Por ejemplo, en este caso la autoestima y, no sé, de cuestiones de ansiedad o que uno pueda entender siempre desde la evidencia científica qué es, porque uno a veces dice, ¿qué es la autoestima? Y lo que uno primero piensa, por ejemplo, es en lo físico. Y la Exacto. autoestima tiene muchas variables, por ejemplo, ¿no? Eso desde ese lugar. Y después la docencia es algo que me encanta, poder... yo aprendo mucho con mis alumnos también, así que Claro, eso me encanta. Y bueno, hago talleres también, que eso lo disfruto un montón. La verdad claro. que me doy cuenta que el espacio grupal es distinto al uno a uno que uno está acostumbrado en la clínica, que bueno, Sí. también tengo muchos pacientes, pero se ve algo distinto, ¿no? Y eso está buenísimo. Sí, y esa dinámica es muy linda, porque aparte no todos los psicólogos son docentes, yo también soy docente. Mira, qué bueno. Y es como el arte de enseñar, en realidad demostrar, yo digo como demostrar, porque es verdad lo que vos decís, el otro aprende y nosotros aprendemos un montón con el otro, entonces hay como una cuestión, si bien uno es autoridad dentro del aula y tiene una responsabilidad diferente, a mí no me gusta tomar evaluaciones, por ejemplo, porque me Mira, siento muy incómoda con eso, pero logré una dinámica de poder hacer un feedback que tenga que ver un poco con el proceso y que también, bueno, cumplir con las normas que uno tiene que cumplir cuando está en una institución, ¿no? por supuesto, más cuando estamos hablando de un ambiente universitario donde uno está formando futuros profesionales. Claro, A mí también me pasa que a veces soy un poco menos convencional, pero porque también es parte de mi personalidad, lo mismo que con mis pacientes y lo mismo con mis talleres. Cada uno tiene un estilo personal, ¿no? En exacto. cuanto a la terapia, pero a mí me suma un montón y el feedback de los alumnos, en el caso de lo que es educativo, la verdad que me emociona mucho porque te dan buenas devoluciones. Asimismo en la clínica también, cuando yo veo un resultado de las acciones que vamos haciendo en el espacio terapéutico, a mí me emociona un montón ver Claro, que hay cambios, ¿no? Y eso es lo más lindo, yo siempre digo que esta profesión, y creo que vamos a compartir eso, es maravillosa, ¿no? sí, Porque uno a veces arranca, y lo escucho mucho a los alumnos, ¿no? Arranca a estudiar psicología porque quieren entender la mente humana, pero es más allá de eso, es mucho más allá. es muchas cosas que uno puede lograr tener más empatía, poder entender por qué el otro es así, por lo menos, no digo justificar, pero Sí, 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 digo, sí, desde sí. ese lugar, ¿no? Y también encontrar herramientas. A mí lo que más me gusta de mi profesión, lo hablamos la otra vez con colegas, era como, bueno, es como que somos un poquito como que podemos vivir varias historias a través de los otros, pero a la vez lo que a mí más me gusta son como los avances, Exacto. como cuando van pudiendo algo que fue una meta establecida al principio, no sé, puedo dar mi, te voy a decir algo como, no sé, era un taller que quería dar ella clase sola y no se animaba, siempre hacía en parejas o con triadas, Claro. parejas pedagógicas o triadas, que también se trabaja así, y era poder lograr eso que para esa persona era muy importante, o poder lograr algo, no sé, un cambio de trabajo, un cambio a nivel, qué sé yo, por ahí mudarse, todas esas pequeñas cosas que no son pavadas, que tienen que ver con la autovaloración también, con que ahora vamos a estar un poquito más ahondando por ahí. Totalmente, eso es parte de la autoestima, ¿no? Esa Claro, autovaloración. Bien. exacto. Y contanos un poquito, ¿qué es la autoestima?
Bueno, viste, como es muy amplio, ¿no? Pero bueno, la autoestima en principio tiene que ver justamente con la valoración interna y externa que voy desarrollando a lo largo de toda la vida. Yo siempre le digo a todos lo mismo, no es que uno va a tener la autoestima alta o, bueno, sí, en líneas generales tenemos autoestima baja, pero digo, es algo que se va construyendo. Para mí la Exacto. autoestima es una construcción Exacto. que se va dando a lo largo de toda la vida, porque va a haber momentos en los que no nos sintamos tan bien o, por ejemplo, nos cueste tomar alguna decisión o no podamos, o sea, siempre digo esto, aprender a decir que no. Exacto. Y eso tiene que ver con nuestra seguridad y cómo se va formando esa seguridad. Y siempre hablamos a mí me gusta usar mucho la teoría del apego de Bowlby. Me encanta. Porque justamente uno ve, bueno, qué tipo de personalidad tengo frente a ese estilo de apego. Y no significa que mi mamá haya sido mala, no. Ni haya sido así tampoco. No, tal cual. Pero sí a mí me sirve de fundamento para, por ejemplo, si me encuentro con una dependiente emocional, saber qué estilo de apego tuvo y poder trabajar desde ese lugar, Claro. ¿no? O sea, muchas veces, o sea, uno puede hablar de la autoestima desde muchas tópicas, ¿no? Desde justamente esto, ¿no? No sé, no encuentro una pareja, me voy a quedar solo toda la vida, nadie me va a querer. Bueno, no, aparte de que trabajo con creencias y demás, es como, bueno, trabajar con esa autoestima y lograr seguridad para decir, bueno, esto no es cierto, esto no va a suceder. Claro, ¿no? el siempre y el nunca. Pero está mucho esas polaridades instaladas en las personas en general, porque uno por ahí me ha pasado de encontrar con personas que son muy seguras de sí mismas con respecto a lo físico, que en general no se encuentra, pero he visto, pero por ejemplo todo el tiempo están complaciendo o todo el tiempo están diciendo que sí a todo. Y vos decís, no, pero pará, si vos no tenés ganas de salir y quedarte en tu casa, ¿por qué estás diciendo que sí? ¿Por qué terminas accediendo? Y después, dentro de ese cúmulo de cosas, te das cuenta que tienen miedo a que el otro se enoje, que el otro me deje de querer. Entonces, a no ser vistos también. A no ser vistos, ¿no? Es como, por eso digo que la autoestima tiene un abanico de variables que uno tiene que trabajar. No es solamente cómo me veo, cómo está mi físico, me veo al espejo, me gusta o no me gusta. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde justamente lo físico es lo que vende, lo que compra, porque es lo que la gente ve, ¿no? Mucho en las redes sociales, esto de cómo tiene que estar, bueno, tengo que ir al gimnasio todos los días para verme de tal manera, pero no es el objetivo es ser saludable, ¿no? Es que estemos sanos, más allá de vernos bien, que también, pero... También está bueno, pero también está bueno como esto de que a mí por ejemplo, por mis niveles por ahí de ansiedad, necesito ir al gimnasio. Totalmente. Sí. No tiene nada que ver con la cuestión estética, o sea. Exactamente. Más allá de que obviamente después el resultado a mí me gusta. Por supuesto. Es lindo, pero después en un montón de otras cosas también hacemos agua, porque a veces, no, porque sos flaca, sí, pero también hacemos agua en un montón de cosas. No, es que no tiene que ver con eso. Aparte, bueno, un poco también, yo no soy psicoanalista, soy, especialista en terapia cognitivo-conductual, pero una de las cosas que creo del psicoanálisis, hablando un poco de eso, es que todo el tiempo estamos en falta, todo el tiempo algo nos falta, ¿no? Es increíble, o sea, si tengo el cuerpo que quiero ir por más. Sí. Y estamos frustrándonos todo el tiempo, porque es como, siempre pienso en el conejo que va con la zanahoria corriendo y no la llegamos a alcanzar. Por eso, aparte de hablar un poco de la autoestima, me gustaría hablar un poco de la gratitud también, que es algo que a mí, básicamente, yo siempre digo, a mí me cambió la vida agradecer. Claro, bueno, ayer vos hacías el Reels que decías, y era verdad, claro, yo estaba atendiendo y con cosas, entonces no sabía ni afuera cómo estaba el clima. Después, a la noche me entero que media ciudad de Buenos Aires no tenía electricidad. Y vos decís, qué importante esto de la gratitud. Y yo lo linkeo mucho con la autoestima también, porque si uno ve lo que sí tiene en sí mismo, ¿no? O sea, no hablo de lo material, hablo de lo que sí tiene, ¿no? No sé, paciencia, templanza, empatía. Los recursos psíquicos. Los recursos psíquicos que tenemos. Si uno puede agradecer eso, pero te puedo asegurar que yo creo que la mayoría del planeta estaríamos bien, pero bueno, cuesta, es un entrenamiento diario, entrenar el cerebro es muy difícil. Yo también soy ser humano y me cuesta también, no es que para mí está todo resuelto, uno se levanta y decís, bueno, a ver qué me espera hoy, uno intenta, pero como le digo a los pacientes, si ustedes tienen recursos, la vida es un poco más fácil. Exacto. No significa que no va a haber problemas va a haber siempre. No es que van a desaparecer. El tema es cómo nos tomamos las cosas.
y retomando un poco esto de la autoestima, que me parece súper importante concientizar, ¿no? Que no es solamente lo físico, sino con esto, ¿no? Estos recursos que podemos tener y que se pueden trabajar. Eso es lo más importante y lo más lindo. No es que uno dice, bueno, voy a quedarme así toda la vida. Si uno quiere, puede trabajar, hay recursos, hay herramientas para poder trabajar en la autoestima. Totalmente. Yo estaba, justo veía se ve que como estuvimos hablando, Google mandaba cositas y la IA decía que lo más difícil en el autoestima era cuando te dicen que sos un inútil total, que nadie te va a querer, y no me acuerdo cuál era la otra, eran como 3 frasecitas. O que no sos suficiente. Que no sos suficiente, o sea, y no tienen nada que ver con la cuestión estética, o sea, y eso daña la autoestima, digamos, por ahí, ay, sos un inútil, o sea, y dicho al pasar, y eso también, o sea, más de pequeños, ¿no? Me parece como por que tiene supuesto. más, y más de la palabra de los padres, porque tienen autoridad sobre los niños. El tema de, bueno, no ser suficiente, de sos un inútil, o mirá, capaz que no estoy pudiendo esto, o capaz que no soy bueno en matemáticas, pero mirá cómo pinto. Totalmente, pero también hacia los extremos, Perla, cuando a un niño vos le decís, uy, sos genial y mira, podés con todo, sí, también le estás dando un mensaje, porque después no tolera la frustración. Tenés a una persona súper autoexigente que sí, sos un genio siempre. Yo la otra vez justo estaba en la playa y me pasó esto, y como diciendo, ay, pobre chico, porque la verdad que le estaba creando un falso self, vamos a decirlo. Un falso self. Un falso self, todo el mundo sabe qué es. Y yo decía, pobre chico, porque la verdad es que era bueno en cosas, pero por ahí no era tan bueno en otras, claro, y presentaba un enojo y una frustración que, claro, uno no quiere hacer clínica ahí y no está para eso, pero observa. Y observamos la realidad. Yo siempre les digo que cuando te invitan a algún lugar que a vos también te debe pasar, yo les digo, es como sos cirujano y ves una fractura expuesta. Vos sabés que es una fractura expuesta, pero no vas a hacer nada, obviamente. Pero esto es re interesante porque, y también va a colación de la autoestima, porque si nosotros no aceptamos también nuestras debilidades, estamos al horno. Claro, las polaridades, porque lo que enferma en realidad, esto lo decía Winnicott, la madre es suficientemente buena, sí. O sea, que sea suficiente, ni siquiera que sea ni muy ni tan, porque los extremos son los que enferman. O sea, si yo todo el día le digo, ay, sos un genio, sos genial, le estoy exagerando, le estoy dando un mundo que no es así. Bueno, yo tenía una docente cuando estudié que decía, una madre suficientemente buena y suficientemente frustrante. Exacto. Y me parece que es genial, porque vos tenés que de alguna manera ayudar a frustrar a ese niño. Tiene que entender que la vida no va a ser siempre de colores y divina. O así al revés, ¿no? Como buscar de nuevo un medio. Yo hablo siempre de la palabra equilibrio y es donde cuesta llegar, porque... Claro, el justo medio, porque es un equilibrio, porque yo no puedo ni frustrarlo todo el tiempo porque pobre, o sea, va a entender que no puede o que no va a ser capaz, y todos somos capaces de algo, o exagerarle. Yo hace poco escribí un artículo también sobre niños, porque yo antes atendía mucho niños. Ya. Y hablaba de esto, de no exagerarle ni para un lado ni para el otro. Qué importante, como que lo hubieras leído. Es que es así. Me pasa como que estudiamos juntas también en la universidad. Tal cual, pero lo que me pasa por ahí, vos que decías que trabajas con niños, a mí me cuesta, nunca trabajé con niños porque era justamente el desafío de trabajar con los padres. A mí me encanta trabajar. Me gusta más, hoy elijo adultos. Claro, bueno, yo elijo adultos porque es distinto, y adolescentes. El adolescente es algo que es un mundo, para mí es como un desafío. Muy. Es un desafío porque ellos tienen una realidad totalmente distinta a la realidad, o sea, la realidad que es del adulto de luego, pero también tienen una realidad en la que vienen de ser niños, entonces están y como realidad en la mitad distinta a nuestra adolescencia. A mí ese pasaje me cuesta un montón. Yo digo, ya soy vieja, porque la verdad es que, y es más, te iba a preguntar, ¿cómo es? Porque vi que haces un taller. Ahora voy a hacer eso, quería hablar, el de sexualidad. Ok, dale. ¿Cuál me decías vos? Taylor Swift. ¿O ya lo viste ese? No. No. Pero es una buena idea la de Taylor Swift. No, tengo una... Contame los dos igual. No, te cuento... Bueno, mi hija es muy fanática de Taylor Swift. Claro, ahí tenés la referente. Pues yo decía, ¿cómo vas a hacer cosas? ¿Cómo haces? No, yo tenía una paciente
Sí, sí. que ella, y yo creo que habrás visto una historia de eso, ella iba a hacer un taller de escritura. Ah, yo pensé que lo referente dabas a vos. Taylor. No, Vi yo rápidamente. no, pero está bueno, es una buena idea. Sí, sí. Pero ahora voy a dar un taller de sexualidad, porque es algo que tampoco se habla demasiado, pero la sexualidad y la autoestima. Ah, mirá vos. Mira, justo dentro de muy poquito va a estar un amigo que es Mariano, sexólogo. Ah, buenísimo. Y ayer, antes de ayer, estuvimos charlando porque va a estar invitado. Siempre hablo con mis invitados un poco antes, con vos también, o por ahí Sí. hacemos algo virtual si no podemos encontrarnos. Qué importante la sexualidad con el autoestima. Mira, yo pienso lo siguiente, ¿no? Cuando uno no se acepta, obviamente tiene muchas inseguridades, y más en el encuentro con el otro, Claro. en el que vos decís, che, más si hablamos por ahí de encuentros más casuales, ¿no? Claro, y No- quiero hablar un poco también de los varones, porque él me comentaba que en la consulta van más varones por la cuestión de que tener que rendir, de la eficiencia que se le agrega al varón por esta potencia que tiene que tener. En cambio, las mujeres es como que lo pasan por como, bueno, lo puedo disimular. Claro. Lo cual tampoco está bueno. No, tal cual. Bueno, pero vos viste eso que tiene que ver con la cultura. O sea, el hombre Exacto. siempre es esta cuestión muy patriarcal, digo, ¿no? De que es el fuerte, el que tiene que brindar Que todo tiene que el poder. placer, que tiene el poder. Por ahí un poco la idea de este taller que voy a hacer, que en realidad lo incorporé a un ex alumno mío de la facu que le quedan Qué poquitas hermoso. materias. Y como sabe mucho de sexualidad, dije, bueno, hicimos un podcast Claro. también. Muy lindo. Y- ¿Cómo se llama el podcast? Ay, mira. Bueno, no importa, lo vamos a poner en Después historias. lo ponemos esto, no, Lo ponemos en me historias. agarró la... Ay. Bueno, y vamos a hacer el Go taller on. de sexualidad y autoestima, hablando un poco de esto, de cómo me conecto con el otro, del cuerpo, del placer, del deseo, porque muchas veces, al no estar seguro de nosotros mismos, nos bloqueamos Claro. el deseo o la comunicación que uno puede tener con la pareja, el autodescubrimiento, la autoexploración, que tiene que ver con el autoconocimiento, cuando Claro. hablamos de autoestima, a ver, ¿qué cosas me gustan? Claro. O sea, si yo le pregunto a alguien, ¿qué te gusta? Muchas veces no sabes, como cuando le pregunto quién sos. Sí, bueno, es- eso es un... Pasa. Entonces, con la sexualidad pasa lo mismo. Y que es algo que no se habla mucho, ¿verdad? O sea, No, es una no, no, cuestión re tabú. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, anorgásmicos, en los cuales yo les recomendaba que vayan específicamente por ahí a un sexólogo que para más orientación, ¿no? ¿Viste? Pero, y le preguntabas, ¿qué te gusta? No sé. ¿Pero alguna vez Claro. tuviste un orgasmo? ¿Sabés cómo es? ¿Sabes cómo? Y hay gente grande incluso, o sea, que vos decís, mujeres, que no han explorado esa parte y como que siempre tuvo que ser así, ¿viste? Y no, hay una parte muy importante ahí del disfrute, del placer, de las caricias, de que la sexualidad también es como muy amplia. Totalmente. Bueno, esto que vos decías de los adultos. ¿Sexualidad a la tercera edad? Claro. ¿Qué pasa? Es ¿Qué como, onda? no. Ya no tienen sexo. ¿Qué onda Claro. la gente Bueno, adulta? y el sexólogo me explicaba que hay consultas de gente de 80 años. Y claro que sí. Porque también es esto, como una otra vez. Piensa que Claro. la sexualidad es el coito. Claro. Y no es. O que es de los 30 a los 40. Claro. También, de los 30 a los 40 y ya después te termina. O cuando sos adolescente es como todo muy. No Sí, sí, sé, sí. como. Como pero la efervescencia. eso, la efervescencia. La ebullición de las hormonas. Exacto. Pero a Y ver. después, por ejemplo, la menopausia también es Bueno. otro tema. O sea, ¿qué pasa? En las mujeres, obviamente, porque hay cambios hormonales. Claro, ¿y qué precisa esa mujer? Porque quizás Exactamente. necesita algo para un lubricante, por ejemplo, que es algo sencillo. Y a ver, no sos fea, no sos mala, no, o sea, seguís seduciendo y también que uno seduce con otras cosas. Totalmente, por eso digo, o sea, como que la parte de la sexualidad, no solamente como uno lo piensa, porque vuelvo a que somos una sociedad muy estructuradita y todavía queda mucho por abrir, digamos, tiene que ver con, no sé, a mí se me ocurren mil cosas, digo, no, pero la caricia, La palabra, el juego previo. el juego, qué sé claro. yo, hay un montón de cosas, pero Y mucha gente tiene mucho carisma. qué sé tiene yo, te mucho carisma. Te hace reír. Vos decís, no, yo no me estoy fijando si es lindo o es feo. No, totalmente. La inteligencia. Bueno, pero otra vez volvemos a esto de que por ahí pasa que tanto mujeres como hombres con respecto a la autoestima no se sienten atractivos, entonces
bloquean esa parte, ¿no? Claro. A mí me ha pasado de escuchar, incluso en parejas que ya están Consolidadas, claro. consolidadas desde mucho tiempo. Y vos decís, che, tienen intimidad. Bueno, eso es muy importante también, como, no, bueno, una vez al mes, no, hace 2 o 3 años que ya no, parejas jóvenes incluso, Claro, bueno. Pero no, porque ya hace años que estamos juntos. Y naturalizar algo que la sexualidad es natural. Es natural, tal cual. Y aparte es esto, el disfrute, el placer. Repito, hay que ver qué creencias, yo que trabajo mucho con las cogniciones, trae esa persona con respecto a la sexualidad, ¿no? Pensemos hace, no sé, 50, 60 años atrás, con más o menos era medio pecado hablar de sexo. Y claro, sí, o sea, sí, como, uy, esto está todo mal, claro. o no se hablaba. Incluso nuestros padres, no sé qué te pasó a vos, Perla, pero mis papás jamás me hablaron de sexo. No, jamás. O ni sea, siquiera de cómo poner un preservativo. Totalmente. No, absolutamente no. Eso uno, y ni siquiera en la escuela, ahora que está tampoco. la ESI, pero en su momento en la escuela venían estos a darte las toallitas femeninas, a enseñarte que te iba a venir tu primera, digamos. No, eso a mí no me pasó. Tampoco te pasó. Bueno, a mí me pasó, pero no te enseñaban otra cosa. Claro, pero tampoco es tampoco es que... Pero no me estás hablando de la sexualidad. Claro, me estás diciendo algo que va a suceder. Algo biológico, biológico. Que va a suceder, pero que no... Nada, es como otro tema. Ese es otro tema, pero vos fíjate cómo todo va hilando la autoestima, ¿no? Exacto. Yo cuando arranqué a trabajar con la autoestima, a mis primeros, digamos, pacientes, se repetía siempre lo mismo. Era falta de autoestima, falta de amor propio, falta de autocuidado. Baja autoestima. Y yo le digo a veces, ¿y eso con qué se come? Claro. Como para romper un poco el hielo, ¿no? Por ahí no te decían que tenían baja autoestima, pero veías que tenían falta de autocuidado, no saben quién son, ¿no? Claro, pero ¿qué es específicamente? Como acciones concretas, porque si no es como que queda muy en lo abstracto. Totalmente. Y no, no sé, me dijo fulana. Claro. Totalmente. ¿Y quién es fulana para vos? No sé, ¿viste? Y empezar como a derribar esas creencias despacito, que le dimos autoridad a alguien o poder personal a alguien que quizás lo podemos poner en cuestión. Totalmente. Por eso yo la primera tarea que le doy a mis pacientes siempre, a la mayoría, es valores, qué valores tenés y qué debilidades. Y a partir de eso trabajar primero en su autoconocimiento. Claro, perfecto. Bueno, Nahue, que estás ahí, te voy a pedir, porque estamos como ahí al borde, vamos a pedir una pausita, así volvemos. Volvemos, dale. Esto es Perla Mágica Radio. Gracias. Estás escuchando Perla Mágica Radio por Punto Cero. Siendo Espíritu te brinda sesiones de barras de Access. Libérate de toda la carga de pensamientos, sentimientos y emociones que almacenamos en nuestra cabeza. Libera estrés, logra mayor claridad mental y está más presente con tu cuerpo. Pedí tu turno con Sol en @siendoespíritu. Espacio de sesiones en Parque Patricios y Palermo. Porque una sesión de barras de Access equivale a 10 horas de meditación. Perla Mágica, terapeuta holística y licenciada en psicología. Conversaciones de alma a alma. Hipnosis, Reiki, registros akáshicos. Perla Mágica, una terapia distinta. Para tomar sesiones y talleres, encontrala en Instagram @perlamágica_ps. Turnos virtuales y también en consultorio. Seguinos en Instagram, @.0.me. Centro Médico Integral Fitzroy. Desde hace casi 50 años estamos comprometidos con la salud ocupacional, gestionando de forma integral exámenes en salud, control de ausentismo, servicio médico en planta, higiene y seguridad y programas de bienestar laboral. Centro Médico Integral Fitzroy. Trabajamos por la salud de su empresa.
Latidoamérica. El espacio donde confluyen la cultura y la música latinoamericana. Latidoamérica. Entrevistas, agenda parrandera y mucho más. Latidoamérica. Todos los jueves, desde las 19 horas en Punto Cero. Endo, remeras personalizadas y con mucha onda para mostrarle al mundo lo que llevas adentro. Elegí el diseño que más te guste y tené tu Endo. Seguinos en Instagram y Facebook, Endo Shirts. Conocé la actualidad de Argentina y el mundo en puntocero.me. Noticias con verdadero periodismo independiente. Entrá y entérate de todo en puntocero.me. Periodismo posta. Continúa escuchando Perla Mágica Radio por Punto Cero. Y